finca La Divisa está ubicada en la vereda de Unión del municipio de Quimbaya, del departamento del Quindío, Colombia. El principio de las fincas está basado en la cultura del respeto por la vida, la sostenibilidad ambiental, el manejo de residuos sólidos y el bienestar animal. Es una agricultura sostenible, no de producir dinero, es producir filosofía de vida, es respeto por la vida. La finca mía está soportada a la economía en una pequeña lechería y el turismo temático que hacemos ya. Para gente que ama el campo, que respeta la vida. Tenemos todo el proceso de la caficultura, toda la producción, recolección, proceso, pelado, lavado y secado. Y también tenemos la tienda de cafés especiales, donde se procesa nuestro café. Para ver senderos, bosques nativos, avistamiento de pájaros, van a encontrar un mundo de heliconias. Es una flor exótica, es hermana del plátano, que es una heliconia. Hay 60 especies de esta flor, tenemos de todas las partes del país. Cumple una función muy importante, retienen agua, toman alimento los colibrí, entonces ahí se reproducen los insectos también. O sea que aquí hay una biodiversidad muy grande dentro de este cultivo de heliconias. Tenemos insectos, tenemos toda la cadena, el eslabón de la cadena alimenticia, por lo tanto esta es una agricultura totalmente viva. Manejo lombricultivo, lixiviados, manejamos composteras y todos esos procesos que hacemos dentro de la finca son cerrados. Nosotros todo lo que producimos lo procesamos, lo transformamos y lo regresamos otra vez a la madre tierra. Uno de los proyectos importantes es la reforestación. La conectividad de bosques con árboles endémicos, hay 70 especies de árboles peperos y semilleros para atraer aves. Y entregaré mi vida a las aves porque sembraré árboles hasta que yo lo pueda hacer. Tenemos registradas en la finca 140 especies de aves. Aves endémicas, aves migratorias, tenemos también 8 especies de colibrí y aves que están llegando permanentemente porque todos los días estamos haciendo oferta y eso hace que esta finca sea más rica en biodiversidad. El corredor biológico importantísimo porque a través del cultivo del café se hizo mucho daño en el aspecto de que se cultivó hasta las partes más bajas de las quebradas. Entonces esas quebradas fueron totalmente desprotegidas. Pretendo devolverle a la tierra lo que le hemos quitado. No soy tener, soy el ser. Y el ser me lo ha dado la tierra. La felicidad está dentro de la finca, dentro de mí. No es el que tiene más, sino el que vive con menos. Y con menos he entendido que se vive mejor, menos es más. La naturaleza me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho ser más grande y lo que soy se lo debo a la naturaleza porque he crecido y más que crecer económicamente he crecido más espiritualmente, con más valores. Yo soy culturalmente cafetero, nací en la cultura del café. Es un proyecto de caficultura sostenible que se sostiene a través del tiempo. Esta es nuestra caficultura que debemos hacer, porque es una cultura respetable con el medio ambiente, no a los agroquímicos, no a los insecticidas, ¿ya? Queremos esto, queremos biodiversidad, queremos vida, con árboles peperos y semilleros. Ello atrae la biodiversidad. Primero que todo porque la necesidad de siembrar 2.000 árboles por hectárea. En segundo lugar, las distancias de siembra son muy amplias, entonces los árboles de café se pueden desarrollar. Como es un café que no recibe demasiada luz, y un café que produce menos. La gran diferencia es que nuestro café va a durar por muchos años. ¿Qué es lo que queremos que sea la caficultura en Colombia? Desgraciadamente pues no lo podemos hacer porque no somos competitivos. Entonces nuestro café es un café artesanal. Entonces producir café en Colombia es mucho más costoso. Todo es con la mano y de aquí se lleva al proceso. Ahora se pela, se lava y se seca. Lo llevo a las maquilas, lo llevo a la torrefacción y lo vendo al proyecto que tengo. La calidad de los cafés son mucho mejores porque el árbol se le exige menos. O sea que no es tanta la cantidad, sino la calidad. Porque este tipo de caficultura no da dinero, da vida, da filosofía de vida, da calidad de vida. Vivir pero en paz, vivir con la naturaleza. Lo importante es que ella nos pueda brindar el sostenimiento y el resto es suficiente. Este es un café que da una tasa muy especial. ¿Por qué? Porque tiene respeto por la vida. Queremos ser sostenibles, que podamos vivir de nuestro café y que podamos dejar a nuestros hijos unas tierras que están perfectamente protegidas. Más y ante todo, beneficio para la humanidad, beneficio para el medio ambiente. El mundo va a ser, las comidas van a ser mucho más sanas, ¿cierto? Los alimentos mucho más sanos.
vamos a mermar la cantidad de productos agrícolas que estamos empleando, agroquímicos, que han hecho mucho daño a la cadena de los insectos. Hay problemas gravísimos con las abejas, porque al aplicarse tanto insecticida, estamos acabando con todos los polinizadores, que son las abejas. Yo no utilizo ni insecticidas, ni fungicidas, nada lo utilizo. Se acaba toda esa cadena de compra de productos químicos. Es un gastadero de plata inútil, es un daño que le hacemos a la naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo, contaminarlo todo. ¿Sí me entiendes? Se necesita cambio de actitud. Podríamos empezar de menos a más. Podríamos empezar a volver a hacer la caficultura como fue en Colombia. Toda la vida fue sostenible. Simplemente que el afán de producir más, acabamos con esa caficultura. Yo recomendaría a las personas que quieran volver a cultivar café una caficultura sostenible, o sea, con unas distancias de siembra más amplias y empiecen a sembrar árboles, a sembrar biodiversidad. Yo pienso que es una forma de empezar a hacer las cosas bien hechas. Aquí va a encontrar una actitud diferente, porque aquí va a haber cosas diferentes que se pueden hacer. Hay que tener las ganas, querer cambiar, pero todo se puede lograr, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que tomar la decisión y hacerlo. ¿Quieren tomar café? Okay. Invito a todos los agricultores, a los turistas, porque de esta forma se puede hacer. Las cosas mostrándolas se pueden hacer. Aquí van a encontrar un modelo donde se puede hacer. Van a tener un recorrido por toda la finca. De todo podemos hablar, de todo pueden preguntar, que les podemos transmitir todo ese conocimiento, toda esa academia. Está una finca abierta para todo el mundo que quiera venir a visitarnos. Esta tierra es hermosa, es un paraíso.